Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lía Sacín, Jorge Bayón Artaza están con ustedes. Tenemos hoy día una invitada especial y colega, sobre todo muy estimada, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, porque precisamente es el Día del Periodista. Particularmente pienso que no hay mucho que celebrar, pero sí que reivindicar y recordar, sobre todo, no hacer un ejercicio de memoria en nuestra historia reciente, sobre todo, y esto más aún a raíz de lo que ha sucedido o lo que se ha suscitado el día de ayer en el Poder Judicial, ¿no? La condena a Alberto Rivera Valdevallano como autor mediato de la desaparición forzada del periodista y colega Jaime Ayala Zulca hace 40 años, ni más ni menos, en Huanta, Ayacucho. Jaime Ayala acudió al estadio precisamente de Huanta y nunca más salió. No se sabe hasta ahora, o por lo menos el paradero de su cuerpo. Pero esta sentencia sin duda sienta un precedente importantísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con violación de derechos humanos y un contexto en el Congreso de la República aprobó hace poquísimo una ley precisamente que muchos la han calificado como pro impunidad. Zuliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge, Elía? Un gusto estar con ustedes en un día como este, pero además abordando estos temas, ¿no? Que son los que deberíamos abordar un día del periodista, fecha para reflexionar, para reivindicar, y qué mejor que hacerlo en el contexto de una noticia que ha sido positiva en medio de tantas malas noticias en el ejercicio de la actividad periodística. ¿Cómo deberíamos tomar los periodistas o en general, la ciudadanía en general, esta sentencia y la figura de Jaime Ayala, ¿no? En un contexto en el que se han dado una serie de restricciones a las libertades en todo ámbito, ¿no? Incluido lo de periodistas, lo que ejercen el periodismo actualmente? Bueno, una de las cosas que nosotros siempre decimos desde el gremio es que como periodistas, ni las antiguas generaciones ni las nuevas deberían olvidar que en este país hay tres periodistas en la condición de desaparecidos, ¿no? Uno a veces lo comenta con colegas de otras latitudes y te dicen, en Perú hay periodistas todavía en la condición de desaparecidos, y sí. O sea, en Perú, por más que ayer hemos tenido una noticia, por supuesto que alentadora, porque el hecho de que así sea 40 años después, pueda sentar en el banquillo de los acusados a uno de los perpetradores de la desaparición forzada y tener una condena privativa de libertad de 18 años, es un signo esperanzador para la familia y para los otros casos. Pero en el caso de Jaime Ayala no hemos hallado su cuerpo, ¿no? En el caso de Pedro Yauri, mira, Pedro Yauri, periodista de Guacho, de hecho, hubo un proceso judicial contra el grupo Colina que fue sentenciado como responsable también de su desaparición forzada, y ningún miembro del grupo Colina, Jorge Lía, ha dicho dónde están los restos de Pedro Yauri. Y eso es terrible, porque tú ves a su hija, que su hija Jacqueline Yauri también es periodista en Guacho, y muchas veces desde el gremio te toca acompañar esos momentos que también pueden sonar esperanzadores de, mira, uno de los miembros del grupo Colina ha dado este dato, empiezan a excavar en zonas cercanas a la playa en Huacho, a la zona del litoral, y que luego no encuentres nada, es absolutamente frustrante para la familia. Y el otro caso es el de Hilario Ayuque en Huancavelica, ¿no? O sea, son tres colegas a los que no solamente la familia tiene que cargar con el dolor del crimen, sino que son tres colegas que ni siquiera tienes una tumba para ir a dejar una flor, ¿no? Y por eso para estas familias, Jorge Elía tiene tanto valor espacios como el lugar de la memoria y el cubo de los desaparecidos, de hecho donde hay una foto de Jaime Ayala, de Pedro Yauri, o el propio Ojo que Llora, ¿no? Donde por lo menos encuentras una piedra con el nombre de estos colegas, donde puedes hacer una romería cada fecha en la que se recuerda esa fecha terrible en que los desaparecieron. Y por ello las familias luchan mucho cuando hay, y lamentablemente hoy de nuevo, una vez más, hay todas esas arremetidas desde el poder político para quitar, eliminar esos pocos espacios que tienen los familiares de los desaparecidos en este país. Sí, yo quería mencionar justo, Zuliana, que estos colegas fueron desaparecidos y ayer estuve escuchando la audiencia y narraban las circunstancias en las cuales es desaparecido y asesinado Jaime Ayala. Él estaba realizando justamente su labor periodística en estos tiempos en los que tantas veces
vemos que se quedan con la versión oficial, que de repente no cuestionan. Él cuestionó, pues, esta versión oficial, estaba investigando lo que había ocurrido con estos dirigentes evangélicos, iba a pedir información y es por eso que se convierte en un blanco para estas fuerzas del ejército, de la marina, puntualmente, estas fuerzas militares que estaban a cargo. Y creo que es bien importante resaltar eso, porque era un crimen que tenía que ver con su labor periodística, que él ejercía en ese momento, y que él tuvo además la valentía de ir a denunciar a la comisaría, ¿no? En este caso a la policía especializada, que estaba siendo acosado y perseguido, y el Estado, representado en estas fuerzas del orden, en lugar de protegerlo, lo que hacen es desaparecerlo y, como dice Jorge, él entra a este estadio que utilizaban como cuartel y no sale nunca más, ¿no? Entonces, es la terrible situación de un periodista que en el ejercicio de su labor y por ejercer su labor, paga esto o le cobran esto con la vida, ¿no? ¿Había una política, crees tú, o una decisión de lidiar con estos casos de una manera violenta, de lidiar con la libertad de expresión, con la denuncia, una restricción al máximo de las libertades de expresión? También es el caso de Melissa Alfaro. Sí, sin duda, Lía. Ten en cuenta que el caso de Jaime Ayala es el mismo modus operandi de lo que sucedió con Hugo Bustíos, ¿no? O sea, Hugo Bustíos también, porque hay una cosa que es bien particular en estos casos y que sí, uno ahora, a la distancia de 4 décadas, ves el periodismo que se hacía en esa época, que hacían los periodistas locales. Además, hay muchas similitudes, no de contexto, pero sí de forma en la que se ejerce el periodismo hoy y en esa época en el tema local, ¿no? Uno cuando lee, oye, Jaime Ayala trabajaba en Radio Aguanta 2000, era corresponsal del diario La República, o sea, el tema del pluriempleo, lamentablemente en el periodismo, esto de que tienes que ser corresponsal de varios medios y trabajar en varias otras cosas para sobrevivir, era una realidad hace 4 décadas y es una realidad hoy todavía para los periodistas, ya no solo que están en regiones, para muchos periodistas incluso aquí en Lima, ¿no? Pero sí hay cosas que uno mira a la distancia del tiempo y lo mira con una sana, no voy a decir que sana envidia, pero lo miras como anhelando a que el periodismo recupere eso que era en esa época, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar en varios homenajes que se han hecho, o tanto a Ayala, a Bustíos, a Yauri, a Melissa Alfaro, con gente que vivió en la misma época y en los mismos espacios con ellos, familiares muchas veces en el caso de Ayala. Ayala era un periodista muy joven cuando lo desaparecieron, ¿no? 22 No años tenía, tenía, jovencísimo. exacto, tenía 22 años, pero era para muchos la única fuente confiable en Guanta. Él junto a 3 o 4 periodistas más que se atrevían, había que tener una valentía tremenda para hacer periodismo en el contexto que ellos lo llevaron adelante. Pero la gente en varios de estos homenajes te dice, oye, yo cuando desaparecieron a mi padre, desaparecieron a mi hermano, a mi vecino, no iba pues ni loco a una autoridad porque sabía que ellos eran los responsables de esa desaparición, buscaba al periodista, ¿no? Y te decían, y yo buscaba a Jaime Ayala, ese jovencito de 22 años, que además era corresponsal de un medio nacional, que es el mismo caso que sucedía con Busíos, ¿no? Y Busíos trabajaba para medios locales, pero era corresponsal de Caretas claro, también. y Pero digamos decía que que ese contexto miraba era, con sano anhelo porque nos veían a los periodistas como una fuente confiable, ¿no? Como si yo hablo con el periodista va a hacer eco de esta denuncia, se va a saber que desapareció un familiar mío, un vecino mío, un amigo mío. Y hoy, cuando vemos los tiempos de hoy, dices, ¿qué se nos perdió en el camino, no? O sea, ¿qué se claro, nos perdió en el y, camino de ese y, y to- periodismo heroico? y tomemos en cuenta este contexto de violencia en ese periodo grueso en nuestro país, ¿no? O sea, por un lado estaban las hordas terroristas de Sendero Luminoso operando en Ayacucho, y por el otro lado se dan estos casos de violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad del Estado propiamente, que sería el llamado, el encargado de velar precisamente por la no vulneración de estos derechos. Y has tocado, me parece, Zulián, un tema importantísimo, ¿no? Este anhelo, digamos, de cómo se hacía antes el periodismo. A veces las comparaciones no son las más pertinentes, pero siempre es bueno de todas maneras
tomar una distancia, darse un respiro y reflexionar y ver lo que se está desarrollando en nuestra profesión. Hemos cedido terreno, digamos, eh, digámoslo así, no sé, a las cercanías con el poder. ¿Consideras tú por parte de los periodistas en los últimos años, en las últimas décadas? Porque muchas veces se habla, por ejemplo, no sé, de estos círculos de amistades, de cercanías precisamente con el poder de turno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo reflexionas? De lo que nos hemos alejado, Jorge, y hablo como sector, ¿no? Porque yo sigo siendo convencida, además, tengo oportunidad de hablar mucho con los periodistas en las regiones y nosotros hacemos mucha capacitación en regiones. Y sí, los periodistas buenos siguen siendo la mayoría o sea, no me convence esa idea de que ya el periodismo está perdido, ¿no? Hay periodismo heroico, gente de Estación Guari que trabaja hace años a pérdidas, pero Estación Guari es la radio más referente en Ayacucho, que ha sufrido todos los embates de Oscorima, pero a nivel de te voy a asfixiar judicialmente, económicamente, ¿no? Porque una de las cosas que nos contaban los colegas en Ayacucho era de que ya no es solo de yo gobierno regional y todas las dependencias regionales no le ponemos publicidad a una radio, las radios viven de la publicidad, sino que hablo con los proveedores del gobierno regional y con otros entes privados para que no metan dinero a publicidad de esas radios. O sea, te intento asfixiar por todas las vías y esas son radios que siguen haciendo periodismo, o Abancay, ¿no? Radio Titanca, en Puno, lo hemos visto en la época de las protestas, o sea, Pachamama, Onda Azul, o sea, son radios que hacen un periodismo ejemplar, ¿no? Por eso, lo que pasa es que los que hacen mal periodismo, que yo ni siquiera me atrevería a llamarle periodismo, muchas Mm, veces son los más visibles, ¿no? Los que hacen más ruido, entonces la mm, gente se queda como con esa sensación del periodismo, es eso, ¿no? Es esa gente que está ahí casi que le baja la cabeza al poder político, al económico, al fáctico, que no sé, que le han perdido el sentido de algo que es fundamental en el periodismo, que es la búsqueda de la verdad, que al contrario te trafican con todas las mentiras, te las intentan contrabandear como verdad, son cámara de ecos de poderes políticos, y eso no es periodismo. A mí me gusta mucho, hoy al mediodía estábamos haciendo un acto de homenaje en el mausoleo de los mártires de Uchurajay, aquí en Lima, y hay una frase bien bonita, ¿no? Que dice, por la verdad murieron, por la verdad lucharemos, ¿no? O sea, eso, o sea, la verdad es el ADN del periodismo. Si los periodistas nos olvidamos que nuestro trabajo es ese, es la búsqueda de la verdad, que además que el periodismo es un servicio social, ¿no? mm. Cuando yo alguna vez que he conversado con alumnos de periodismo, les digo, a ver, si alguien está metiéndose al periodismo a pensar que es una profesión de ascenso social u otra cosa, se ha equivocado de actividad porque el periodismo tiene otras satisfacciones que no son necesariamente las económicas, ¿no? Mm. ¿No? Tiene otro tipo de satisfacciones, el que, no sé, pues tu voz puede hacer eco para ayudar a solucionar determinados problemas o cuando consigues robustecer una investigación que destapa un gran caso de corrupción. Sea, esas son las satisfacciones del periodismo. Yo a los buenos periodistas que conozco, y siempre voy a decir que quizás el ejemplo absoluto de esa honestidad en el periodismo y ese compromiso es el maestro Edmundo Cruz. El Son maestro. colegas que de verdad tú ves que con lo que ha sido Edmundo, con lo que es Edmundo, lo ves batallar incluso para poder acceder a un audífono, porque los periodistas buenos nacen, crecen y sobreviven en medio de la precariedad, ¿no? O sea, porque saben dónde está el camino, ¿no? Dónde está el camino y no se dejan tentar por, a nosotros nos pasa de llegar a veces a alguna región y ves que un periodista que tenía un programa de radio ahora tiene un edificio, un canal de televisión, un carro último modelo, y Sospechoso. dices, algo raro está pasando aquí. Sospechoso por lo menos es, ¿no? Y Ujú. no deberíamos Claro. olvidarnos eso, Jorge, que el periodismo es búsqueda de la verdad y la verdad es incómoda para quienes detentan el poder. Ujú. Ahora, ¿cómo lidiamos con esto que ocurre, sobre todo alrededor de los grandes medios? Tú decías un poco que suenan más, y quizás sí, porque muchas veces está asociado a las coberturas que ha habido en tiempos electorales en los medios más masivos, en lo que es la televisión señal abierta, lo que son algunos diarios de circulación nacional. ¿Cómo lidiamos con esta
indudable imagen deteriorada que hay frente a la población y que perjudica muchísimo porque la libertad de expresión, la libertad de información, la capacidad de poder entregar la información a la opinión pública ayuda a la democracia, ¿no? Es un aporte a la democracia para que también la relación entre autoridades y ciudadanos sea más transparente, más horizontal, haya más acceso a poder cuestionar. Pero cuando el rol periodístico está deteriorado y la imagen del periodista ante ciertos espacios sociales, quizás en Lima, quizás más los grandes medios, está deteriorada, ¿qué se puede hacer para sanar eso? ¿Y cuál también es el rol del mea culpa, ¿no? Siento que muchas veces los ciudadanos nos dicen, oigan, hagan un mea culpa, dense cuenta que hay cosas que no han estado bien, enmienden el rumbo, como decías tú bien, y generen un cambio, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar más pensándonos como un gremio también, ¿no? Sí, a ver, a nosotros a veces el ecosistema de medios de alcance nacional nos parece medio esquizofrénico, ¿no? Porque de hecho llega un momento en el que tú dices, no sé, a nosotros nos ha pasado y cuando hablas con los colegas de las regiones te dicen, ni me hables de la prensa nacional, porque por culpa de la prensa nacional, aquí todo el mundo nos dice prensa mermelera, prensa vendida, y es por culpa de la prensa nacional que no supo, que hizo una cobertura absolutamente manipulada el último proceso electoral. A ver, nadie niega, Lía, Jorge, que los medios de comunicación privados puedan tener líneas editoriales. Creo que tampoco podemos pensar de que las coberturas tienen que estar homologadas. No, pueden tener líneas editoriales, es natural que tengan líneas editoriales, pero primero hay que transparentarlas, ¿no? O sea, si en una campaña electoral tú vas a decir, oye, nuestra línea editorial, los medios en Estados Unidos lo hacen. Hoy leía en la mañana que decía el New York Times ha decidido apoyar a Kamala Harris. Genial, o sea, es su línea editorial, la transparenta, la dice, pero se queda en sus espacios editoriales y se queda en sus espacios de opinión, pero en la parte informativa de un medio, tú no puedes hacer lo que los medios hicieron en la última campaña electoral, en la que tienes dos candidatos en segunda vuelta, y a mí esa imagen se me ha quedado súper fresca de cubro los mítines de cierre de campaña y solo te paso el mitin de una sola candidata. Claro. Entonces, si la gente dice, ¿y el otro? O sea, yo tengo derecho a escuchar al otro candidato, luego tomaré la decisión que quiera, acertada, equivocada, pero tienes que garantizarme pluralidad en tus segmentos informativos, ¿no? Y hubieron casos vergonzosos, ¿no? O sea, no sé si ustedes recuerdan, pero hay de esas cositas que se te quedan en campaña electoral, de un reportaje que hizo ATV en un momento con aparentemente una pinta que decía los maestros apoyan la subversión, pero habían borrado una parte de la pinta y luego tuvieron que rectificarse y pedir disculpas. O el famoso video de cuando después, me parece que fue de la señora Dina Boluarte, no estoy muy segura, de que en Canal N iban a entrevistar a Keiko luego de una persona de Fuerza Popular, el entrevistador se desesperaba porque había quedado un lápiz encima del escritorio. Sí, exacto, fue O sea, la terrible, o sea, señal no, estaba está corta. desesperado. Sí, sí, y decías, oye, eso no es periodismo, pues, o sea, eso no, al contrario, podrías utilizar el lápiz encima de la mesa, lo podrías utilizar hasta como recurso para la entrevista, Claro. finalmente, si eres Y creativo. uno puede cuestionar los argumentos del otro, de la otra, de la candidata, del candidato, pero lo que no puedes hacer es invisibilizarlos como si no existieran, ¿no? Cuando son Exacto, candidatos que están en la boleta electoral porque la ley así se los permite, ¿no? totalmente, Elía, pero lo que tú decías, o sea, yo creo que en el periodismo faltan mea culpas y faltan mea culpas no solo de nuestros colegas, sí, uno se siente reivindicado de alguna forma cuando tiene situaciones como las que sucedieron en Cuarto Poder, que un grupo de colegas dice, mira, nos vamos porque no estamos dispuestos a hipotecar principios periodísticos por esto que no es periodismo, pero también se necesita una actitud mucha más seria y creo que deberíamos demandarle una actitud más seria al empresariado mediático de este país, ¿no? Porque al final esas bajadas de línea son responsabilidad del empresariado mediático y el empresariado mediático se pone de costado, ¿no? O sea, yo no he escuchado un mea culpa real del último proceso electoral o de la cobertura de las movilizaciones. Y Era una vergüenza este leer tipo de en cosas la genera también estigmatización. este tipo de cosas también genera polarización finalmente, ¿no?
porque, digamos, se acrecienta esta ola de repente de preferencias evidentes y esto es persistente, o sea, por uno o por otro candidato. Esto también genera cierta desazón por parte de la ciudadanía que ve obviamente los privilegios de un lado y no del otro. La gran ventaja es que la ciudadanía ahora tiene un abanico más grande, ¿no? Y se da Mm, cuenta cuando le estás mintiendo, o sea, se da cuenta groseramente mm, cuando hay una mentira de decibeles altos, ¿no? Ahora, y ni qué decir, o sea, estoy hablando de la televisión de alcance nacional, o sea, ni siquiera estoy hablando de Willax, ¿ah? Porque Willax ya no lo puedes considerar, es una máquina de desinformación, ¿no? O sea, ahí ya ese ya es otro estatus, ya, eso ya no entra en el estatus de necesitas hacer un mea culpa, o sea, ahí ya, o sea, no hay cabida ni para un mea culpa, eso ya es Hay una intencionalidad, maquinaria. ¿no? Sí, sí, pero además, a ver, sabes que el dueño tiene investigaciones por lavado de activos, que utiliza una señal para blanquear situaciones, instalar campañas de desinformación. Además, es un método bien perverso, ¿ah? Porque uno a veces ve, yo no voy a decir nombres porque creo que en ese sentido cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero yo veo mucha gente, por lo menos lo he visto en las últimas semanas, colegas decentes que dices, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, ¿qué haces ahí? Que acaban de saltar, que no son muy visibles, pero que dan el paso de aterrizar en Willax y les dices, ¿por qué, no? Y te dicen, bueno, es que aquí me pagan 3 veces más de lo que me pagan. O sea, es un método bien perverso que juega incluso con buena parte de la precarización del sector, que intenta jalarse a periodistas de las redacciones, que tienen cierto nombre y que llegan ahí y no estoy hablando de las figuras visibles, ¿ah? O sea, mm. Sonda y Paredes, ellos no tienen remedio, o sea, estoy hablando de otros colegas que no voy a nombrar aquí, pero que dices, ¿por qué, no? ¿Por qué das el paso? O cuando ves que pasa al revés, ¿no? Que una Juana Avellaneda de Willax la blanquean en Cuarto Poder, entonces dices, ¿qué está pasando en todo este escenario tan complicado? Han mencionado el caso de Carlos Paredes y creo que justo hoy en el Día del Periodista ha Mm. saltado un tema respecto de él, que él ha salido a denunciar a la fiscal Marita Barreto y el asunto periodístico que tiene de interés es el siguiente. Él informa que Marita Barreto lo contacta como fuente y que él asiste como para intercambiar información con esta fuente y la graba, ¿no? La graba sin su autorización y luego él utiliza la información que ella le da como fuente, saca su reportaje, posteriormente pasa un tiempo y él denuncia a esta fuente diciendo que le ha filtrado información. ¿Cuál es tu análisis periodístico de esto? Que lo he visto en la mañana en RPP y que creo que no sé si los ciudadanos y ciudadanas entienden cuáles son los términos en que se trabaja con una fuente que te dé información para hacer un destape de interés público. El off the record, ¿no? Que es lo que Bueno, finalmente se Lía, ha ahí violado queda en este claro, caso. sí, sí, pero además si haces eso con alguien que fue tu fuente, ¿qué fuentes vas a tener, no? O sea, uno a un periodista lo primero que le dicen es cuida tus fuentes como oro puro y además hay una conducta ética respecto a las fuentes. El tema del secreto profesional es algo fundamental, básico en la actividad periodística y para mí en lo personal, ya ni siquiera hablo como presidenta de la ANP, hablo como periodista, un periodista que es capaz de vulnerar su propio secreto profesional para intentar salvarse la piel, deja de ser periodista, ¿no? O sea, para mí esas prácticas ya ni siquiera enganchan con la práctica periodística, cuando asumes de que en el periodismo vale todo, le estás quitando, le estás restando buena parte de nobleza a una actividad que se basa en eso, que se basa en el secreto profesional, en el respeto con el otro. En el periodismo no vale todo, ¿no? Y esa es una de las cosas que deberíamos dejar instaladas para estas generaciones y para las que vienen. Tampoco podemos y siempre lo hemos dicho desde la ANP, nosotros no santificamos todo el periodismo, decir cualquier práctica que haga un periodista ya Claro. per se es válida porque uno es periodista. No, un periodista
por supuesto que también puede ser investigado, también puede caer en situaciones delictivas. Ojo, se han dado casos en que, a ver, los periodistas son seres humanos y también podrían terminar cayendo en prácticas delictivas que deben ser juzgadas como se juzga cualquier ciudadano en este país sometido al ordenamiento legal, pero uno tiene que tener la capacidad de distinguir cuando se está tratando genuinamente de un caso en el que un periodista ha cometido un hecho delictivo o podría haber delinquido, y cuando se trata de un caso donde se está instrumentalizando todo el sistema de justicia justamente para amordazar, para asfixiar, para vulnerar el secreto profesional de un periodista. Por ejemplo, las órdenes de levantamiento del secreto de las comunicaciones a Gorliti, a Exactamente. Paolo Gas, o sea, habría que ver si son proporcionales, ¿no? O sea, no digo que a un periodista no se le pueda levantar el secreto de las comunicaciones, pero el fiscal lo puede pedir, pero un juez debería ponderar si no se está poniendo en riesgo el secreto profesional, la identidad de las fuentes de periodistas que hacen investigación Claro. en este país. Y eso ya para ir cerrando, Zuliana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso tiene que ver con la defensa de las libertades en general, no la defensa de personas o personajes, digamos, particulares, determinados. Y eso muchas veces, de pronto la mayoría no lo entiende de esa forma, ¿no? Que cuando uno trata de alguna manera de hacer eco o levantar la voz frente a alguna vulneración que se pueda presentar, en este caso, por ejemplo, el que tú has mencionado, pues obviamente, más allá de periodistas, de los colegas, de integrantes del gremio, se trata de las libertades como tal, las libertades profesionales, del secreto profesional propiamente. Y pues sí, es cuestionable que viniendo del propio gremio se tenga, en esta ocasión que hemos mencionado, del caso del off the record, que se vulnere desde la misma persona esta práctica que en realidad se da en el periodismo, en el trabajo periodístico. Zuliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto y un placer conversar contigo, formular estas reflexiones en esta fecha particular, sobre todo con este marco simbólico como es el de la sentencia que finalmente se ha dado en el caso de Jaime Ayala. Todavía, si bien es cierto, hay una sentencia de 18 años, pues obviamente, como tú has mencionado y como los han mencionado también algunos familiares, su cuerpo no ha sido hallado, ¿no? Entonces, ahí todavía hay, Mm. digamos, una sensación digamos, de que todavía no han acabado, no se ha cerrado este círculo, ¿no? Lamentablemente, pero por lo menos se ha encontrado una luz de justicia en medio de este caso, ¿no? Un segundo responsable está fugado de la justicia, y eso Ahí también está es Sí, eso. importante mencionarlo, ¿no? Se está pidiendo su extradición de España, no se sabe si sí. está en España o no. Y también mencionar eso de que muchas veces en estos casos los últimos de la cadena o los más poderosos de la cadena no Mm. terminan pagando sus culpas, ¿no? Ojalá que en este caso no se dé eso. Y solamente algo para Sí, terminar, de hecho, Zuliana. Sí, 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 dale, sí, dale, Jorge. dale. Dale, dale. No, 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 solo quería decir que de hecho solo hasta hoy tenemos un caso con justicia plena que es el de Hugo Bustío, ¿no? Que ya llegó al último eslabón de la cadena de justicia, el señor sí tiene una pena privativa de libertad y es el único caso de 50 casos producidos entre el 80 y el 2000 que tiene justicia plena. El caso Ayala, hasta que no se encuentre el cuerpo, no habrá justicia plena, hasta que no se logre extraditar al otro responsable, no habrá justicia plena, y en el caso de Yauri, hasta que no se encuentre el cuerpo, por más que se haya sentenciado a miembros del grupo Colina, no habrá justicia. Entonces, un caso con justicia plena de más de 50 crímenes de periodistas entre el Y todo 80 el y tiempo el que ha 2000. pasado, ¿no? Y todo el tiempo que pasó, 40 años en el caso de Ayala y de los demás colegas. Y solamente para culminar ya, esto sin duda siente un precedente en el tema de esta ley que aprobó el Congreso respecto a la imprescriptibilidad. Cierto, porque finalmente el Poder Judicial es el que ha decidido con esta sentencia, eh, basado en argumentos sólidos también y jurídicos, que no es aplicable una ley de esta naturaleza porque estamos hablando de delitos finalmente de lesa humanidad. Sí, esa es una de las grandes victorias también. El juzgado el tribunal que preside la doctora Miluska Cano dijo que cuando se producen este tipo de hechos en contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no era admisible la imprescriptibilidad. Así que Mm. ese también es un precedente
en firme que esperamos que sirva para otros procesos de la misma naturaleza. Zuliana, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un gran placer. Gracias, Muchas Jorge, gracias a Lía, todos. un placer siempre Gracias. verlos. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.